Tengo esto que es una carta GAN. Bien, en la carta GAN voy a hacerlo de dos formas diferentes. Una forma es que lo voy a hacer con fórmula. Es decir, cuando se aplique entre el 5 y el 13, por ejemplo, quiero que automáticamente aparezcan X aquí, de esa forma. Y si yo cambio esto, le pongo 2, bueno, automáticamente quiero que aparezcan X acá. Bien, esto yo lo hice manualmente, pero quiero que sea de forma automática, automatizada. Para eso tengo que escribir una sola fórmula aquí y esa fórmula la voy a copiar hacia abajo y hacia el lado y me debería servir para todas estas celdas, ¿vale? Entonces, primero, como yo voy a ingresar en este contexto una X, para eso debo utilizar la función si. Porque si se cumple ciertas condiciones, va a aparecer la X. Si no se cumple la condición, no aparece nada. ¿Vale? Y lo segundo es que no es solo una la condición que se debe cumplir, se deben cumplir dos condiciones. ¿Por qué? Antes de escribir voy a mostrar. Porque esto de aquí arriba, esto es que son números, yo simplemente lo estoy mostrando como número, pero en realidad es una fecha. Es el 10, el 1 del 10, el 2 del 10 y así sucesivamente. Por eso es que del 5 al 13 se tiene que marcar del 5 al 13, lo que significa que para que se marque esta fecha tiene que ser mayor o igual que el inicio y también debe ser menor o igual que el fin. Por lo tanto, eso significa que se tienen que cumplir dos condiciones. Para que se cumplan dos condiciones, yo debo utilizar la función i. Y lo voy a escribir acá. Entonces escribo, esta celda tiene que ser mayor o igual que el inicio. Y además, E5 va a ser menor o igual que D6. Esto es algo muy importante que yo, como voy a copiar esto hacia abajo y hacia el lado, voy a hacer el análisis de las referencias relativas y absolutas que ya se vio. Pero esto hay que hacerlo en cada fórmula que nosotros hagamos y que vayamos a copiar las fórmulas, tengo que hacer el mismo análisis. ¿Ya? Entonces, cuando muevo esto hacia abajo, voy a poner un espacio ahí simplemente para poder, cuando mueva esta fórmula hacia abajo, quiero que E5, que es esto, también se mueva hacia abajo, en este caso no. Por lo tanto, antes del 5 voy a poner entonces el signo peso. Antes del 5 pongo el signo peso y antes del 5 pongo el signo peso. Cuando yo muevo esto hacia el lado, quiero que el E5 se transforme en F5, en este caso sí. Y por eso antes de la E no pongo nada para que sí se pueda transformar en una F. Después el C6, cuando yo lo muevo hacia abajo, quiero que esto se mueva hacia abajo, sí. Y cuando lo muevo hacia el lado, quiero que esto se mueva hacia el lado, no. Y por eso antes de la C voy a tener que poner entonces el signo peso. Y pasa exactamente el mismo análisis con la D. Yo lo hice bastante más rápido de lo que ustedes van a razonarlo. Pero es importante que repasen el video de referencia relativa y absoluta. Bien, si quieren ahondar un poquitito más en eso. Punto y coma. El valor si es verdadero. Es decir, ¿qué va a pasar cuando se cumpla? Cuando esto sea cierto, entonces quiero que aparezca una X. Y si no, por ejemplo, puede aparecer un puntito. Bien. Y se cierra. En este caso, entonces, ya tengo lista mi fórmula y vemos que ahí aparece el puntito. ¿Cierto? Lo copio hacia abajo, lo copio hacia el lado, hasta el 31, y entonces automáticamente se van a escribir todas las X en la cual se cumpla la condición. Ahora, ¿por qué las X automáticamente se pintaron de verde? Ah, es porque yo hice el formato condicional. Voy a borrarlo y lo voy a hacer de nuevo con ustedes. Selecciono
todas las celdas que quiero que tengan formato condicional, voy a formato condicional, resaltar las reglas que sean iguales a, y le voy a poner aquí X con verde. Oh, se me fue. Ahí sí. Y habíamos dicho que iba a ser verde esta cosa. Hoy se me fue. Voy a borrar esto y lo voy a hacer de nuevo. Ahí sí. Oh, ahí estamos. Ya. Entonces, lo muestro nuevamente. ¿Cierto? Cuando la celda sea igual a X, entonces, ¿cierto? Se va a pintar de esa forma o de esa manera. ¿Cierto? Cuando el valor de la celda sea igual a X. Y cuando no sea igual a X, no se aplica el formato condicional. ¿Ya? Entonces, de esa forma se hace, por ejemplo, el formato condicional con fórmula, ¿ya? Y dentro de este ejercicio, nosotros aplicamos la función si. Y esto debería cambiar automáticamente. Por ejemplo, si el inicio ya no es desde el 5, sino ahora la actividad es desde el 2, automáticamente debería estar desde el 2 en adelante. ¿Cierto? Acá desde el 17, vamos a ponerlo desde el 7 hasta el 10. Y así sucesivamente, automáticamente se deberían pintar solamente. ¿Ya? Entonces se hizo una carta GAN de esta manera, ¿ya? Aplicando simplemente la función si y la función y. Bien, excelente.